pase a Ander Eizaguirre, Policy Analyst de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE o OCDE, quien dará la ponencia Perspectiva de la OCDE o OCDE, Prevención Estratégica de Residuos y Políticas Públicas para la Transición a la Economía Circular a Circular. Señor Eizaguirre, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Deberían salir ahora mi diapositiva, así que deberían compartir las diapositivas. Bueno, es un placer recibir la invitación, agradecer a Recíclame, así como a todas las instituciones que están colaborando en la organización de este evento. Es un placer contribuir a este cuarto simposio internacional que se centra, como comentabais, en la responsabilidad extendida en el Perú. Me llamo Ander Eizaguirre y trabajo como analista de políticas en la OCDE. Y bueno, para aquellos que no estén familiarizados con la OCDE, se trata de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización intergubernamental de 38 países miembros y lo que hacemos es trabajar junto con los gobiernos para identificar buenas prácticas y encontrar soluciones a problemas comunes que puedan mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas. Más concretamente, yo estoy trabajando en el programa de la OCDE sobre economía circular en ciudades y regiones, y en nuestro programa lo que hacemos es apoyar a los gobiernos nacionales y subnacionales en esta transición. Voy a comenzar la intervención dando unas pequeñas pinceladas sobre las tendencias que estamos viendo en cuanto a la generación de residuos sólidos, a la generación de residuos municipales y a su tratamiento. En la siguiente diapositiva, en esta, sí, podemos ver cómo la tendencia va a ser que los residuos municipales crezcan en todo el mundo hasta 2050. Se puede ver cómo en algunos países con mayores niveles de renta es posible que este crecimiento esté algo más estable, pero en aquellas zonas con menores niveles de ingresos se espera que haya un incremento bastante elevado, ¿no? Y realmente el crecimiento en los países de la zona de la OCDE en los últimos años ha ido aumentando, generalmente en línea con un mayor gasto en consumo privado y también con un mayor incremento del PIB. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco cuál es la imagen de los países de la OCDE en cuanto al tratamiento de estos residuos que sean generados. Y bueno, aquí el mensaje principal es que la incineración y el reciclaje están de algún modo sustituyendo en gran medida el uso de vertederos por los países. Estos datos datan de 2018, pero bueno, la escena es más o menos parecida. Si bien es cierto que el uso de los vertederos sigue siendo la principal manera de eliminar estos residuos, esta proporción se ha disminuido desde un 61% en 1995 en los países de la OCDE al 42% en 2017. Por lo tanto, vemos que hay una tendencia que disminuye en este aspecto. Y el resto, el 36% en 2017 se destinó al reciclaje y compostaje, y el restante 22% se destinó a la incineración. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, bueno, el sector del reciclaje, la gestión de los residuos, es un sector muy importante en la economía circular. Sin embargo, es también muy importante dejar claro que se tratan dos conceptos distintos y no tratar la economía circular como si fuese una gestión más eficiente de los residuos, ¿no? Si avanzamos a la siguiente diapositiva, este gráfico muestra los resultados de una encuesta que compartimos con más de 50 ciudades y regiones en todo el mundo, y
mostraba cuáles eran los sectores escogidos por estas ciudades y regiones a la hora de incluirlos en sus estrategias de economía circular. Y bueno, parece evidente que el sector de los residuos es clave, dado que la inmensa mayoría de ellos seleccionaban este sector como dentro de las estrategias seguido de otros sectores, pero siempre el punto en común era que la gestión de los residuos estaba en todas las estrategias analizadas. Pero bueno, si avanzamos hacia la siguiente diapositiva, es importante, como mencionaba, que una gestión de residuos debe abordar de entrada mucho más, debe ir mucho más allá de lo que es el tratamiento, ¿no? Por un lado, previamente hemos visto que hay una tendencia a unos niveles mayores de reciclaje, pero todavía no nos encontramos en unos niveles de satisfacción adecuado. De hecho, por ejemplo, en cuanto al plástico, se estima que entre el 14 y el 18% del plástico total se destina al reciclaje. Y aproximadamente el 25% de los residuos totales de la OCDE se reciclan. Por lo tanto, hay bastante potencial en cuanto al tratamiento. Pero como comentaba, no solo nos debemos enfocar en el tratamiento, sino que nos debemos enfocar en todos los puntos, ¿no? Por lo tanto, la definición que daría sobre reciclaje es la segunda mejor opción para avanzar hacia la economía circular. En realidad, lo mejor sería no generar este tipo de residuos, ¿no? Entonces, esto se puede llevar a cabo, es importante centrarse en la eliminación de esta producción, por ejemplo, se puede llevar a cabo mediante medidas de ecodiseño. También se pueden llevar a cabo iniciativas que busquen prevenir esta generación de residuos, también iniciativas que busquen la recuperación de los materiales y también el uso de materiales secundarios para la producción de nuevos productos. Sin embargo, a la hora de poner en práctica a la hora de implementar estas prácticas de economía circular, si avanzamos a la siguiente diapositiva, podemos ver en el gráfico, y esto también es el resultado de esta encuesta con más de 50 ciudades, que en la parte inferior los obstáculos principales no se centran en las soluciones técnicas. A la hora de avanzar hacia la economía circular, la tecnología, los avances técnicos, de manera general son conocidos por las ciudades y las regiones, y no se trata de una falta de conocimiento o de soluciones técnicas, porque estas en general están disponibles. Sin embargo, si os fijáis en la parte superior del gráfico, vemos que las principales barreras de implementar un sistema de economía circular tienen más que ver con aspectos relacionados con la gobernanza. Y podéis ver que en el top se encuentran las barreras regulatorias en términos de normativa y también aspectos más relacionados con la financiación y con la necesidad de contar con el sustento económico suficiente para poner en marcha estas iniciativas. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, bueno, para hacer frente a estas barreras a estas barreras de gobernanza que mencionaba, en la OCDE lo que hemos hecho ha sido desarrollar una especie de checklist que bueno, hace un análisis del nivel de implementación de una serie de dimensiones de gobernanza que hemos identificado, ¿no? Entre las que se encuentran, pues, por ejemplo, la definición de roles y responsabilidades de las instituciones a la hora de avanzar hacia la economía circular, la concienciación de la ciudadanía y de las empresas, el tema de las capacidades y también, pues, estas barreras relacionadas con la normativa y con la financiación. Y bueno, una de las soluciones que identificamos dentro de la financiación podría ser estos modelos de responsabilidad extendida del productor. Si avanzamos hacia la siguiente diapositiva,
Bueno, estos modelos que la OCDE realmente define como modelos en los que la responsabilidad del productor se extiende en toda la fase del ciclo de vida del producto, por lo tanto, se desplaza la responsabilidad al productor en detrimento de los municipios que generalmente deben llevar a cabo esta gestión. Y también estos modelos incentivan a los productores para que incorporen consideraciones medioambientales en el diseño de estos productos. En la diapositiva podéis ver bueno, que desde el inicio del año 2000 ha habido un aumento significativo en la adopción de estos modelos. Únicamente tenemos datos hasta aproximadamente 2015, pero en las últimas 2 décadas ha habido un boom bastante exponencial en la implementación, en la adopción de este tipo de modelos. Si pasamos hacia la siguiente diapositiva, bueno, aquí podemos ver en cuanto al tipo de producto que se gestiona o que se encuentran dentro de estos modelos. Vemos que la electrónica es el principal de ellos, pero bueno, también tenemos temas de packaging, también tenemos temas de las gomas y de las llantas de los coches, ¿no? Entonces, bueno, vemos que está bastante dividido, pero los residuos de la electrónica son los principales en este aspecto. Y avanzando hacia la siguiente diapositiva, vemos que la mayoría de estos modelos tienen lugar en la Unión Europea y en América del Norte, bueno, mientras que en otras áreas del planeta todavía son algo incipientes, ¿no? Esto es una imagen de 2016. Es posible que el escenario haya cambiado mínimamente, pero bueno, vemos que hay unos países hay unas regiones que están avanzando más rápidamente en este aspecto, ¿no? Y bueno, por poner un caso práctico, en la siguiente diapositiva me complace compartir bueno, uno de los casos de estudio con los que hemos trabajado en el programa de la OCDE en economía circular, y se trataba del caso de Irlanda, donde en Irlanda incluyen los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, las baterías, los envases, los vehículos en el final de su vida útil, los neumáticos y los plásticos agrícolas dentro de este tipo de mecanismos. También es importante destacar que las organizaciones de responsabilidad del productor en Irlanda tienen un papel activo en la concienciación y en la formación de sus miembros, creando capacidades para que los envases sean más fácilmente reciclables. Y bueno, una de las recomendaciones que proporcionamos desde la OCDE fue ampliar la responsabilidad extendida del productor a nuevos flujos de residuos y mejorar los sistemas existentes para favorecer este tipo de reutilización en el país. Y bueno, simplemente para concluir, en la siguiente diapositiva, desde la OCDE, bueno, nos encantaría seguir colaborando con el Perú en el diseño de mejores políticas para mejores vidas. En 2001 tuvimos la oportunidad de trabajar en un diálogo sobre gobernanza del agua con el Perú. También estoy compartiendo con ustedes distintos casos de estudio que hemos hecho, y nada más. Estaría encantado en la siguiente diapositiva pueden encontrar mi correo electrónico. Estaría encantado ahora mismo de responder a sus dudas y también por correo electrónico de compartir más información sobre nuestro programa, sobre cómo podríamos colaborar y sobre distintas iniciativas que hemos llevado a cabo. Gustavo, creo que me he mantenido en los 15 minutos, así que quedo atento. Muchas gracias, señor Izaguirre. Efectivamente, sí, dentro de los 15 minutos, y sí tenemos una pregunta que ya me han enviado en mi chat privado. La consulta es la siguiente. La gestión de residuos es una tarea importante en las municipalidades. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos concretos de cómo los gobiernos locales pueden incorporar una visión de economía circular en el trabajo que realizan? Bueno,
en nuestro programa hemos visto que los gobiernos municipales tienen un poder, hay una serie de normativas en los países a los que ellos no tienen acceso, pero, por ejemplo, tienen una serie de herramientas en las que se pueden apoyar y en las que, bueno, ellos tienen las competencias, porque al final las ciudades como uno de los principales, creadores de residuos, tiene una gran responsabilidad. Y bueno, por ejemplo, en Europa hemos visto ejemplos de incentivos económicos para que tanto las empresas como los ciudadanos disminuyan su generación. Esto podría hacerse mediante la reducción de tasas, mediante bonificaciones. Existen también soluciones tecnológicas más avanzadas que permiten hacer una monitorización de la separación de los residuos y qué ciudadanos llevan a cabo esta monitorización, y a partir de ahí se pueden crear incentivos. Un ejemplo práctico es el que tiene lugar en España, en San Sebastián, en el que se crean incentivos económicos y se reduce la tasa de basuras si se lleva a cabo una separación de los residuos orgánicos. Entonces, es cierto que a veces los municipios pueden estar algo limitados en cuanto a normativa nacional, pero vemos que hay potencial para que tengan unos pequeños instrumentos y para que implanten distintas iniciativas que puedan tener un impacto. Perfecto, señor Izaguirre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por conectarse con nosotros desde allá. Muy amable. Un placer.